Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? ¿Bien contento o gozoso? Ok, amén. Bueno, cuando nosotros hemos estado o estamos ante crisis, ante tormenta, hay diferentes formas de enfrentarla, ¿no? Y una de ellas es como hace el pavo real. El pavo real, cuando hay una tormenta, el pavo real lucha, aletea fuertemente y su cola, él se trata de esconderse debajo de los arbustos y su cola, como es muy pesada, lo tumba, se llena de barro y lo tumba y él es presa fácil de la crisis. Otros lo hacen como el águila. El águila, todos hemos escuchado cómo actúa el águila. El águila, cuando ve la crisis, cuando viene la tormenta, el águila abre sus alas y aprovecha la tormenta, aprovecha esa corriente de aire caliente para que lo suba y lo sitúe por encima de la tormenta. Entonces, él le saca ese beneficio a la tormenta. Entonces, ¿cómo queremos ser nosotros ante la crisis o ante el cansancio, la fatiga que se nos presenta siempre? ¿Queremos ser como el pavo real o queremos ser como el águila? ¿Cómo queremos ser? Como el águila. Amén. Así, porque el profeta Isaías, hoy la meditación va a estar centrada en Isaías 40, del versículo 29 hasta el 31. Y habla precisamente, se refiere al águila, habla de los jóvenes. Vamos por favor a leerlo para entrar en la meditación de la palabra. Isaías 40, del 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Si dijimos, aquí lo dijeron a una sola voz, queremos ser como el águila. Díganselo, no lo digan, háganlo, demuéstrenle al Señor que queremos ser como el águila. Porque decirlo es fácil. Por eso no pagamos impuestos. Decirlo es fácil, pero le cumplimos al Señor comportándonos, testificando como hace el águila. Igual el águila repone pluma, pico y garra. Cuando se da cuenta que ya no es, que esos miembros no le son efectivos, no le son eficientes para su trabajo, para su forma de vivir. Así tenemos que ser nosotros. No necesitemos que alguien nos diga: mira, te veo apagado, te veo, sino que nosotros mismos, porque aquí nos lo dice Isaías, tenemos que renovarnos como el águila. Si corremos, nos cansamos, queremos volar. Y el Señor, para cada una de esas cosas, el Señor está allí, diciéndonos: búsquenme a mí. Por eso, el águila, como él, siendo un ave, él le saca provecho a la misma tormenta. Nosotros nos enredamos en la tormenta y no nos levantamos, nos caemos. Entonces,
Vuelvo y repito, y ustedes lo dijeron, seamos como el águila. Seamos como el águila. Entonces, cuando él dice que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, en el versículo 29, esto tiene una significación. Vamos a irnos por el lado matemático. Aquí toditos saben leer y escribir. Y una matemática sencilla. Todo número multiplicado por 0 es 0, ¿cierto? ¿Cierto? Ajá, no tengan miedo. Ustedes fueron a la escuela y en el liceo y en la universidad. Todo número multiplicado por 0 es 0, pero la matemática de Dios echa por tierra esa parte matemática, porque ahí dice que Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Entonces, la matemática del hombre con la de Dios falla, no sirve. Porque Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. De nosotros, cuando no tenemos fuerza, Él nos las multiplica. Entonces, apropiémonos de eso. Apropiémonos de eso. Porque ninguna, en el hebreo, ninguna no había nada. Inexistencia absoluta. No había nada. Y Dios la multiplicó. Dios la multiplicó. Entonces, Dios no solo ayuda al que está un poco cansado. Dios no solo ayuda al que está un poco cansado. Él crea fuerza en el que tiene el vacío absoluto. Cuando yo, en mi humanidad, yo digo, por mi debilidad en la carne, ante cualquier situación, yo digo, no puedo, Señor, o no al Señor. Uno a veces de esa irreverencia que tenemos, nos acordamos del Señor a lo último, pero al comienzo decimos en uno mismo, creyéndose superhéroe, yo o sí puedo, lucho con ese problema y después, cuando doy 3 pasos, me doy cuenta que no puedo, no tengo fuerza, no puedo. Entonces, tengo que ir al Señor, cuando estoy en cero, yo voy al Señor, porque ese es el escenario preferido del Señor, cuando estamos en cero. Porque ahí dice, no al que está poco cansado, sino al que no tiene, Y sé que aquí, cada uno de nosotros, creo que nos hemos estado retratados en esa situación. Estoy seguro, porque en el mundo, Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Entonces, ¿por qué no lo dice? ¿Quién nos conoce mejor que Él? ¿Quién nos conoce mejor que Él? Entonces, hermano, no luchemos en mi irreverencia contra el Señor, porque tenemos que ir en obediencia a Él, porque Él nos garantiza aquí que Él va a multiplicar la fuerza al que no tiene ninguna. No crea que, sí, como yo tengo un poquito, el Señor, no. El Señor quiere que venga rendido, que sepa que tú dependes únicamente de Él, porque nadie nos va a solucionar nuestro problema que no sea el Señor. Y a Él tenemos que recurrir con esa seguridad plena, porque lo dice su palabra aquí. Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Ahora, quiero que cada uno de los que estemos aquí nos empoderemos de esto y nos quitemos ese orgullo, nos quitemos esa soberbia de decir yo puedo sin el Señor, yo busco al Señor después. Cuando ya yo he chocado con la pared 3 veces, es que me acuerdo
que el Señor existe. No, yo no puedo llegar a chocar con esa pared porque el Señor, si yo lo busco, el Señor no va a permitir ni siquiera que me acerque, que dé un paso hacia allá. Porque Él me va a solucionar el problema y yo no voy a llegar a la pared. Pero si seguimos creyendo que yo soy el doctor tal, el ingeniero tal, el abogado que tengo 1000 doctorados, para el Señor eso no vale. Entonces, saquémonos de la cabeza y del corazón eso. Los títulos para el Señor no valen. Aquí el único título que vale es de el Dios soberano, omnipotente, único. Ese es el único título que vale en este mundo. El de nosotros no vale, porque estamos tratando en un nivel espiritual y no en un nivel personal. Entonces, tenemos que ir en humildad. Y el Señor espera que estemos en cero, porque en este libre albedrío que nos dio, dice, bueno, está bien, lo dejo. Créanse ustedes, superhéroes, que como dicen por allí en criollo, ¿no? Yo lo espero en la bajadita. Yo lo espero en la bajadita, está bien, dale. Créete tú que tú puedes más que yo. Entonces, eso. Y Él, esa divinidad de Él, de crear de la nada, solo Él, solo Dios. Dios crea de la nada. Y solo para crear de la nada, en ese caso de esa tormenta de nosotros, lo único que pide y lo único que necesita es esa rendición total de nosotros. Total. Señor, a tus pies, en tus brazos, ahí, haz tú porque yo no puedo. Yo no puedo. Entonces, hermano, eso es lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide que de verdad tengamos esa reflexión, esas reflexiones a solas con el Señor, a solas, que todos la tenemos. Y el que no la ha tenido, tiene que hacerlo, porque es la forma de mejorar esa relación con Dios. Y no buscar cuando yo me sienta mejor o cuando yo esté en mejores condiciones, pues yo busco al Señor. Aquí hemos puesto ejemplos muchas veces. Yo le voy a pedir al Señor que me dé un carro para yo venir a la iglesia. Yo le pido al Señor que me dé un trabajo para servirle. El Señor no pide eso, el Señor no quiere eso, porque nosotros sabemos que es mentira. Porque cuando me lo da, me alejo. Y por eso el Señor, como nos conoce, y el Señor no puede ser burlado, el Señor dice no. Porque el Señor no quiere nada material. El Señor quiere nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma rendido a Él. Entonces, el Señor no puede ser burlado. Entonces no esperemos que no, yo voy a tener algo para buscar al Señor. El Señor no se negocia. Con el Señor no se negocia. Y en el versículo 30, Él dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Porque el Señor toma esa comparación de los muchachos y los jóvenes. Porque ellos representan el vigor, la energía, y entonces se creen fuertes. Pero ahí dice que flaquean y caen, ¿no? Y se cansan. Entonces ahí vemos que incluso los más fuertes caen. Y no caemos solamente en lo físico, caemos en lo emocional y caemos en lo espiritual.
no es netamente lo físico. Porque entonces pudiera ser, sí, los jóvenes, entonces muchos decimos, los jóvenes no se cansan, pero el Señor dice aquí que se cansan, se fatigan y caen. Entonces, totalmente distinto a lo que nosotros pensamos. Entonces, no creamos, quitémonos esa venda de que los jóvenes no se cansan, de que los jóvenes no caen. Eso es en la visión humana. Pero para la visión de Dios, si flaquean, se caen y se cansan. Entonces, allí Él nos pone ese ejemplo. Entonces, imagínense, un joven con un anciano, para ver más o menos la similitud. Por lógica vamos a decir, el anciano cae primero, porque ese es el más débil. El joven no se va a caer. El Señor nos dice que sí caen y sí se cansan. Entonces, no comparemos, no nos vayamos, porque nosotros también nos comparamos nosotros y decimos, yo quisiera tener 15, 20 años menos para tener más fuerza. Eso lo pensamos nosotros. Pero para el Señor no es así. El Señor solamente quiere de nosotros corazones contritos y humillados. Contritos y humillados, que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese corazón no tiene nada que ver con edad. Todo lo que le abrimos nuestro corazón al Señor, lo que nos dedicamos en mantener esa relación bajo temor y temblor, como dice la palabra, eso es lo que Él quiere. Ahí no tiene distingo de edad, así como dije hace rato, de títulos. En lo humano, nada. El Señor no quiere eso. Porque Él mira nuestro corazón, porque de hermana la vida, dice la palabra. Entonces, no nos comparemos ni pongamos de ejemplo a los jóvenes, porque ellos también se cansan, flaquean y caen. Entonces decimos, no, que los jóvenes... Hoy hay cosas en los diferentes escenarios, en lo humano sí se cumple, en determinados aspectos, pero para el Señor no. Para el Señor eso no. Y entonces, ¿cuándo nos cansamos nosotros? Nosotros nos cansamos más rápido cuando confiamos en nuestro propio recurso. O sea, mi recurso es finito. Yo digo, ok, yo oro en la iglesia, yo voy a servir y a mí el enemigo no me va a atacar porque yo estoy en la iglesia. Y yo estoy confiado que lo que yo estoy haciendo me hace inmune. Resulta que así como Dios no descansa, el enemigo tampoco descansa. Y el enemigo nos está atacando a cada instante. Y entonces, si nos descuidamos, el enemigo, si descuidamos nuestra relación con Dios, la hacemos más débil, el enemigo nos gana. El enemigo nos gana. Entonces, pero con el poder de Dios, que es infinito, allí el enemigo no tiene cabida, porque Dios es un Dios victorioso. No ha perdido ni perderá ninguna batalla. Ninguna batalla. Y eso lo tenemos que tener seguro. Entonces, no confiemos en nuestro propio entendimiento ni en nuestro propio esfuerzo. Nosotros no valemos nada sin el Señor. Si alguien se lo cree aquí, hermano, órele al Señor. Pídale su poder, pídale su fuerza, que Él se la va a dar. Y no hay nada imposible para el Señor. Las barreras las ponemos nosotros porque tenemos nuestro pensamiento finito y nuestro poder finito. Nosotros no tenemos poder de nada.
pero el poder de Dios es infinito y todo lo puede. Entonces, eso es lo que... Ahora, podemos hacernos una pregunta, ¿no? ¿En qué área de la vida nos sentimos nosotros ahorita? ¿Estamos como los jóvenes que flaquean? Es una pregunta de reflexión. ¿Estamos como los jóvenes que flaquean y se caen? Porque si estamos así, tenemos que entender que la crisis no es tener poca fuerza, sino es no estar conectado con la fuente, que es el Señor. Esa es la verdadera crisis. Porque yo puedo tener mucha fuerza, físicamente, pero de nada vale. El poder lo tiene el Señor. Y Él es el que nos levanta, Él es el que nos guía, es el que nos da porque todo lo que querramos. Y Él dijo que nosotros haríamos cosas aún mayores que la que Él hizo. ¿Y con qué lo hacemos? ¿Con nuestro poder? ¿Con mi voluntad? No, es con la de Él. Entonces, apropiémonos de eso. Lo otro, cuando Él dice que esperan en el... Es una palabra en hebreo que es kabak, que ellos hacen la similitud de entrelazarse. ¿Qué pasa? Antes, cuando iban a tejer, ellos entrelazaban los hilos. Las mujeres saben bastante, porque aquí hay muchas que tejen y bordan y todo eso. En la medida que se entrelazan, se hace más resistente. Ese es igual que las guayas y no sé si muchos, los hombres sí sé que lo conocen. Ahorita ya las cargas en las gandolas ya no usan cadena, muy poco, sino usan fajas que son de hilo, de nylon. Pero eso es entretejido que tiene una resistencia tanto como la cadena que uno veía de hierro, que pensaba que eso era lo... Entonces, ese entrelazamiento, esa fuerza que tiene, eso, así es que tenemos nosotros que estar con el Señor, que no se rompe, que la fuerza que haya, que nos quiera separar de Él, se mantenga junto. Pero antes, ¿qué pasa? Antes lo hacían de otra forma. En la antigüedad, ellos buscaban como decir, por decir, esa viga, y tejían alrededor de esa viga, porque la viga, el centro, le daba la fortaleza, le daba esa guía, ¿no? Esa fuerza de sostener ese hilo y la fuerza se la daba la viga, no se la daba el hilo. Entonces, ¿cuál es la similitud? Nosotros nos entrelazamos con el Señor porque la fuerza que nosotros necesitamos nos la da el Señor, no la tenemos nosotros. Nosotros somos el hilo, y no, el hilo de nosotros no es fuerte, sino la fuerza es la del Señor. Eso. Entonces, nos entrelazamos, tenemos que entrelazarnos con el Señor, de que, Señor, no me suelto de ti, porque tú no te sueltas de mí, pero nosotros sí nos soltamos de Él. Entonces, entrelacémonos cada día más, y mientras nos sentamos más débil, sabemos que estar juntos, ese hilo no se va a romper, porque el hilo lo sostiene el núcleo que es Dios, no nosotros. Entonces, en las guayas, los cables mismos de electricidad, uno ve que hay unos que son finitos, que tienen un solo pelo, una guaya, un cobre o aluminio, ya del material que sea. Aquí hay gente que conoce electricidad y sabe. Hay cable 10, hay cable 8, hay cable 2, hay cable 0, hay cable 1, hay 16, 12, 14. Eso tiene una nomenclatura, tiene su razón de ser. Entonces, hay cables que tienen 10, 12 guayas, es que eso lo hace más resistente que el que tiene uno. Esas guayas que van dentro también tienen un diámetro. Entonces, sacaré el ejemplo con las mujeres que tejen. Cuando hacen una sola cuerda,
eso es débil. Pero cuando pegan 5 o 10, lo logran romper así, es mucho más resistente. ¿Y qué dice la palabra? Que cordón de 3 dobleces es más fuerte, ¿verdad? Entonces, tenemos que entrelazarnos con el Señor para que sepamos que no nos vamos a soltar. Él no nos va a soltar de allí, pero que entendamos que son y es la fuerza de Él, su poder, y no son los hilos de nosotros, porque los hilos de nosotros son débiles, porque somos carne, somos imperfectos y pecadores, pero Él nos sostiene. Cuando hay en el jardín, hemos escuchado hablar de tutores, ¿no? O guía. Está una mata que es enredadera o tiene una rama larga, ¿qué le ponemos? Le ponemos un palo aquí que la guía, la sostiene. Ese mismo ejemplo, ese mismo, el Señor está allí, yo me abrazo a Él y Él me sostiene, no me deja caer, no me deja caer. Entonces, allí, hermano, eso es lo que tenemos que apropiarnos. Nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Maturín, necesita sostenerse de ese tutor que es Dios, el único, necesita entrelazarse con ese centro que es Dios, más nadie. No busquemos a otro lado, no busquemos al pastor, no busquemos a los diáconos, no busquemos a los coordinadores, no busquemos a nadie, busquemos a Dios, que es el único, y el único que nos escucha y nos responde en su tiempo. Porque la palabra dice que su palabra nos vuelve atrás vacía y nos responde en su tiempo. Y nosotros en nuestra obediencia tenemos que aceptar su decisión, porque Él es soberano. Y su soberanía, su deidad y su autoridad y su voluntad no la discute ni la negocia con nadie. Entonces, nosotros en esa humildad que nos pide, y ojo, humildad de corazón, no humildad de condición social, no humildad de que yo si vengo no traigo unos zapatos a la iglesia, yo voy a demostrar que yo soy humilde. No, esa no es humildad, esa no es la humildad que el Señor pide. Humildad de corazón, de nuestro corazón, donde yo reconozca que yo no soy nadie y que el Señor es todo, y que el Señor me sostiene y me mantiene. Y esta iglesia tiene que tener eso presente, que no haya duda de ninguno de los que estamos aquí. Porque si tenemos esa duda, hermano, busquemos al Señor, pidámosle perdón, porque lo estamos quitando del sitio que Él, únicamente Él se merece. Entonces, que Dios nos trate con nosotros. Y de verdad, ojo, Él trata con nosotros, Él es soberano, como Él quiere. Nosotros no tenemos que cuestionarle su forma de actuar. Y a veces uno piensa, hay una confusión de que si yo sirvo en la iglesia, yo le estoy sirviendo a Dios. Ojo con eso. No todo el que sirve en la iglesia le sirve a Dios. El ideal es, sirvo en la iglesia para Dios, pero no todos los que servimos en la iglesia le servimos a Dios. Porque a veces hay muchos que servimos por vanidad, porque quiero que me pasen aquí adelante todo el tiempo, que me digan, mire, el hermano Martín o el hermano Pedro, Juan, el que sea, sí, ese es un hermano colaborador y tal. ¿Y su corazón qué? De verdad reconoce, de verdad se humilla ante Dios y sabe que es Dios y por Dios y para Dios. Entonces, ese por qué
Eso por qué que le preguntamos a Dios. Convirtámonos en para qué. Porque nosotros estamos empeñados en pedirle explicación a Dios. Señor, ¿por qué? Señor, eso no es la pregunta. Tenemos que cambiarla. ¿Para qué? Señor, ¿para qué me trajiste? ¿Para qué hiciste que me diste ese compromiso que yo asumí? Algo quieres tú de mí, algo quieres que yo haga por ti y para ti. Entonces, nosotros somos especialistas en preguntarnos. Es igual como así somos especialistas en pedir, somos pedigüeños. Somos pedigüeños y no somos agradecidos. Cuando aquí dicen, pasen adelante a dar una acción de gracia, pareciera que ninguno de nosotros tiene motivo para darle gracias a Dios. Pasa 1 o 2 después de 10 minutos y bueno, entonces no estamos agradecidos con Dios. Porque cuando uno está agradecido, vence lo que sea. El comentario que dice todo el mundo, tengo miedo escénico. Lo creen. Y entonces, el Señor, ¿qué representa para ti? Donde sabemos que para Dios no hay nada imposible. O sea, que ese miedo escénico para ti es un imposible para Dios, pregunto. Entonces no me digan, todos tenemos miedo escénico. Yo no estoy parado aquí porque, no, sí. Yo también tengo miedo escénico, pero yo tengo la seguridad que Dios es el que está hablando por mí. Yo no estoy hablando aquí. Y de verdad que a uno cuando le dicen, mira, quiere dar una clase, mira, quiere esto. Sí, uno siente a veces un frío en el estómago. Y se manifiestan los nervios de cualquier forma. Pero el Señor va con nosotros. Y el Señor, ese ejemplo que hice hace rato, uno tiene que estar entrelazado con Dios, porque esa fortaleza se la da Dios. Entonces, no tenemos nada que agradecerle al Señor, pero sí le pedimos, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un carro, Señor, dame un viaje, Señor, dame una cama, dame esto, dame esto, dame esto. Dame una esposa así, o dame un esposo según convenga. Y entonces no puedo pasar aquí. Al que se merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor, yo no puedo pasar a decirle, Señor, te agradezco. Aunque sea por decir porque estoy vivo, porque estoy aquí. Entonces, tenemos que depender única y exclusivamente de Dios. Única y exclusivamente de Dios. Y ahora nos vamos al versículo, el 31, que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El movimiento tiene tres fases, 3 velocidades. Pues. La velocidad de volar, la velocidad de correr y la velocidad de caminar. Esas 3. Entonces, cuando queremos volar, hay crisis que en el suelo no se resuelven, aquí en la tierra. Pero nosotros vamos volando, pues, y yo la quiero resolver aquí. La analogía con el águila. El águila, ¿qué hace? Como sabe que abajo él es débil, él allí no puede, abre las alas y las corrientes de aire caliente, que son las que suben, lo llevan, él se deja llevar, como dice uno, se echa en las corrientes de aire caliente, que son las que suben y lo llevan y lo elevan por encima de esa tormenta, de esa crisis. Nosotros tenemos que, cuando tenemos esta tormenta, tenemos que hacer como el águila, pero en las corrientes del Espíritu Santo.
que el Espíritu, esa corriente del Espíritu Santo nos eleven a donde está el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer como el águila. Por eso esa comparación no es de lujo, no es está allí por... Sí, el águila dice, ¿qué dice? No podemos luchar contra la corriente, ¿verdad? Decimos por allí. El águila lo entiende, el águila lo hace facilito. Dice, bueno, llévame tú. Así tenemos nosotros que decirle al Señor, Señor, no puedo con un problema de pareja, un problema con mis hijos, un problema con un compañero de trabajo, un problema con un familiar. Entonces, yo me dejo llevar por esa corriente del Espíritu Santo y Él me lleva, Él me da la solución, el Señor me da la solución. Oro a Él y Él hace lo que Él sabe hacer y lo que nunca va a dejar de hacer. Él no nos desampara, Él no nos va a dejar a huérfanos. Porque cuando Él se fue, dejó al Espíritu Santo para que es nuestro consolador y está con nosotros todos los días. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, correr es la dimensión de la resistencia. Cuando corremos, dice que correr implica velocidad y un objetivo a corto plazo. Hay que en el atletismo hay carreras de velocidad, carreras de fondo. Las carreras de velocidad son cortas, 50, 100, 200, 400, 800 metros planos. Carreras de fondo, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 40 kilómetros. Carreras de resistencia. Pero nosotros queremos la velocidad, correr para hacerlo a mi manera. Y tenemos esas emergencias, ¿no? Esa temporada de emergencia que se me presentó algo ahorita y yo quiero resolverlo mañana o esta tarde mismo. Parece una emergencia para mí. Ajá. Y cuando lo hacemos así, nosotros fallamos, pero ¿qué hace Dios? Dios promete que nuestro corazón no fallará y que nuestros pulmones espirituales no se agotarán, porque la gracia de Él cubre esa urgencia que tenemos nosotros. Porque a veces corremos, yo corro, doy 3 pasos y me falla el aire en los pulmones. En lo humano, normal, corriendo. Pero en las crisis también nosotros corremos, que es lo que estamos viendo. Corremos, queremos hacerlo. El Señor, mientras tenga aire en los pulmones, mientras viva, yo te voy a dar la solución. Pero depende de mí. Y caminar, que es la dimensión de la consistencia, es el paso constante uno tras otro. Y ese nos lleva bastante lejos, pero constante, uno tras otro. Pasa, es la fe en lo cotidiano. Es más fácil tener un momento de éxtasis, o sea, volar, o un arranque de energía, correr, que mantener la fidelidad por 20 años en un matrimonio, un trabajo o un ministerio. Y dice, caminar sin fatigarse es el milagro de la perseverancia. ¿Quién aquí no se ha visto retratado en eso que yo estoy tocando? Mantener la fidelidad por 20 años de matrimonio, mantener un trabajo o un ministerio. ¿Quién no se ha fatigado en esas situaciones? No, todo. ¿O es que hay un matrimonio que no tenga crisis? De los que están aquí, que levante la mano. De los que están, si su matrimonio no tiene crisis,
que lo levante. Y lo felicito de antemano. ¿Quién no ha tenido crisis en su trabajo? Donde el jefe es que hay que contar hasta 1 millón porque de verdad provoca meterle en una licuadora. Ajá. Y en el ministerio, a veces nosotros, cualquier coordinador, preguntémonos aquí, nosotros lo vemos y lo sabemos. Invitamos a una actividad y vienen 2. Son los únicos que necesitan al Señor, los demás no necesitan al Señor. Eso desmotiva, eso fatiga. Uno dice, ¿y entonces? O sea, ¿mi trabajo qué? Porque es fácil, uno dice, bueno, los que necesitan al Señor, los únicos son los que vinieron. Los otros están felices, no necesitan al Señor. Y no me van a decir que tienen que hacer esto, que tienen que hacer otro, porque esas son excusas para el hombre, para Dios no la hay. Entonces no nos engañemos. No, que tenía que lavar, las mujeres por un lado, ¿no? Que tenía que hacer mercado, o el hombre que tenía que esto, que esto. Hermanos, sabemos que eso es... Esa mentira es para mí, pero para Dios no es. Y lo sabemos. Y nosotros seguimos empeñados que a Dios lo engañamos. Y después, ay, pero yo tengo tanto y yo no veo, pero el otro hermanito, y ahí entra la envidia y entran todas esas cosas que el enemigo pone. Pero yo, ¿qué hago? ¿Qué he hecho por el Señor? No vean al coordinador que está aquí, a ninguno de los coordinadores que están aquí, no vean a los diáconos ni vean al pastor. Nosotros no, aquí nosotros somos imperfectos y pecadores. Nosotros vinimos aquí por quién y para quién. Nosotros vinimos a buscar al Señor. Nosotros no vinimos a buscar al diácono, al coordinador ni al pastor. Ahora, pueda que haya gente que viene a buscar al pastor. Sigue al hombre. La palabra, usted sabe lo que dice, ¿no? Del hombre que confía en el hombre. Entonces, cada quien responda a Dios por eso. Pero la palabra, esto que está aquí, no dice que sigamos hombre y que le rindamos honor y gloria a hombre. Dice que maldito el hombre que confía en el hombre. La mía lo dice, la Biblia que yo leo. No sé si la de ustedes. Entonces, hermanos, despertemos. Aquí nosotros no venimos a seguir al pastor, a los diáconos, a los coordinadores. Venimos a seguir a Dios. Cuando nosotros pasamos aquí adelante, que hicimos la oración, ¿a quién? ¿Qué nos dice? Abran su corazón a quién y acepten a quién como su Señor y Salvador, al diácono, al pastor, al coordinador. ¿Verdad que no? Dicen al Señor. Entonces nosotros tenemos que seguir, obedecerle y serle fiel al Señor. Entonces vuelvo y repito, si alguno, hermanito, está aquí, que son libres, tienen el libre albedrío que el Señor nos dio, seguir al que quieran. Bueno, ustedes saben que nuestro Padre Celestial va a estar bravo, porque eso no fue lo que Él dejó. Porque así como nosotros como padres, cuando salimos, le dejamos una encomienda a nuestros hijos. Mira, quiero que hagan esto. Cuando regresamos y no lo han hecho, ¿cómo nos ponemos? Nos reímos, le damos besitos. Ah, ¿verdad que no? Ajá, con ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces, pareciera que nosotros dejamos las cosas así como que es a mi manera, ¿no? Es a mi manera. El Señor no quiere eso. Es bajo su voluntad y bajo su autoridad, con nuestra obediencia. Porque el Señor no va a luchar con ninguno de nosotros. Él es caballero. Él no va a luchar con ninguno de nosotros. Está bien. Tú conoces qué puerta vas a pasar. ¿La angosta o la ancha? Decide. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El que quiere seguir libre, entre por la puerta angosta. El que quiere seguir
en prisión, atado, siga su camino amplio, siga su camino amplio. Entonces, el Señor no busca, como dije hace rato, el Señor no busca superhéroes. El Señor no busca superhéroes, porque en el estrato que Él está, en el estrado que Él está, no hay más nadie. Ni al lado, ni arriba, ni abajo. Él es único. Entonces, ninguno de nosotros que nos querramos dar de superhéroes para el cine, las comiquitas, ahí sí hay bastantes superhéroes. Pero en lo espiritual, el único soberano, omnipotente, omnipresente, Rey de reyes y Señor de señores, es Dios. Es Dios. Entonces, que cada uno de nosotros, hermano, entienda que dependemos de Dios y tenemos que estar entrelazados con Dios. No sé, vuelvo y repito, que quién de los que estamos aquí queremos seguir siendo pavo real o queremos seguir siendo águila. Ustedes deciden, eso es muy personal, pero llevémonos a nuestra casa y en ese tiempo de soledad con el Señor, meditemos, porque nosotros tenemos que hacernos un autoanálisis guiado por el Señor, que Él nos diga, tú todavía eres pavo real, todavía te quedas ahí abajo, no levantas porque la cola se te llena de tierra y tú quieres levantarte con tu fuerza. Y no es con la tuya, es con la mía, porque yo soy el Todopoderoso. Yo los creé, yo los sustento, yo les proveo y lo cuido como la niña de mis ojos. Y ustedes son de mi mano y nadie los arrebatará. Entonces, vuelvo y repito, el que quiera seguir siendo como pavo real, revisémonos. Los que quieran seguir siendo como águila, abramos cada día más nuestra sala para que el Señor, esos corrientes del Espíritu, nos lleven cada día más a la presencia de Dios. Entonces, que Dios los bendiga y que Dios continúe tratando con nosotros, porque de verdad lo necesitamos. Creo que no haya ninguno de nosotros que no necesite al Señor. Y por último, no sé si aquí en la sala hay alguien que no conoce al Señor y si Dios eligió ese día de hoy para que Él tome esa decisión, la decisión más importante de nuestra vida. Este es el momento, puede levantar la mano, puede pasar aquí adelante y oramos por él. Y que de verdad cuando uno no ha hecho esa oración, ¿no? Uno escucha esa siempre, ¿no? Y cada uno de los que hacen ese llamado tiene su estilo de hacerlo. Uno cuando no le interesa, por decirlo así, no eso es, pero ya después que uno da ese paso, que uno abre ese corazón a Dios, uno entiende, Señor, qué tarde lo hice. Me hubiese ahorrado muchos momentos de crisis, me hubiese ahorrado muchos momentos de dolor y hubiese ganado muchos momentos de alegría. Pero el Señor nos deja a nosotros porque esa es una decisión muy personal. Bueno, si todos tenemos al Señor en nuestro corazón, que Dios los bendiga y sigamos adelante como las águilas.